¿Qué pasa con Para ver el nosotros día de al hoy, querido morir? hermano, estamos en conjunto con nuestro pastor Marco Castillo, el cual nos resolverá un gran problema que tenemos tanto las personas que caminamos en el Evangelio como las personas que tampoco conocen la palabra del Señor y se hacen esa pregunta que lo hacemos todos, yo creo, pastor, es ¿qué pasa cuando nosotros morimos en esta tierra terrenal? Cuando fallecimos, ¿qué pasa con nosotros? Entonces le dejamos con usted al pastor Marco Castillo, le resuelva esta gran duda. Excelente pregunta, querido Sebastián. Sí, yo creo que muchas personas nosotros nos hacemos esta consulta de qué sucede con nuestras vidas cuando nosotros morimos en Cristo. ¿Ya? Y yo creo que es importante que vayamos a Lucas 23, 42, 43, porque ahí vamos a ver una primera mirada que vemos con Jesús, en cómo Jesús tiene una conversación con uno de los ladrones, y ese ladrón que está ahí al lado de él, le dice a Jesús que se acordara de él cuando él viniera en su reino. Y mire lo que le dice Jesús. Hay algo interesante que es importante lo podamos analizar acá. En el capítulo 23, versículos 42 y 43 dice lo siguiente. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, le dice el ladrón. Pero Jesús le responde lo siguiente en el versículo 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, la primera cosa que vemos aquí a Jesús, que él no le dice, ¿cierto?, a este ladrón, sí, no te preocupes, voy a tener presente tu petición para cuando yo venga en mi segunda venida. No, él le está diciendo algo muy interesante. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mire qué interesante lo que Jesús dice aquí, queridos hermanos. Y eso quiere decir que cuando nosotros morimos en Cristo, nuestro espíritu, el espíritu que Dios nos dio para vida, porque eso es una cosa y otra cosa es nuestro cuerpo humano vuelve a la tierra, pero el espíritu que Dios nos dio de vida vuelve a su presencia, nosotros siendo hijos de Dios. Ahora en Eclesiastés dice algo muy interesante con respecto a esto en el capítulo 12. Si usted me sigue ahí, cuando usted esté escuchando este video, en Eclesiastés 12, versículo 7 dice lo siguiente, lo vamos a leer acá. En este caso, lo que habla acá, ¿cierto? Algunos dicen que Salomón escribió este libro. Y el versículo 7 dice, y el polvo vuelva a la tierra, que quiere decir nuestro cuerpo, porque del polvo fuimos tomados. No se olvide, allá en Génesis, ¿cierto? Dice que Dios toma de barro o hace barro de la tierra para formarnos en nosotros, y dice que Él entrega el aliento viviente de nosotros. Él nos entrega ese aliento, ese espíritu, para que este cuerpo, ¿cierto?, tenga vida. Y fíjese que Eclesiastés lo dice, y el polvo volverá a la tierra, como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Ok? Entonces, aquí también tenemos otra referencia bien interesante de que nosotros los que morimos en Cristo, o dormimos, como dice, ¿cierto?, ahí Pablo, morimos en Cristo, vamos a la presencia del Señor. Y lo último, para ya poder cerrar este pequeño video, vamos a 2 Corintios 5, 1, 8, que aquí yo creo que va a quedar mucho más claro. Mire lo que dice Pablo a la iglesia de Corintios. En 2 Corintios 5, versículo del 1 al 8, dice lo siguiente. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, está hablando de su cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Miren lo que está diciendo acá, ¿cierto?, Pablo. Pero quiero que vayamos directamente al versículo 7, dice lo siguiente. O versículo 8. Que confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Mire lo que dice aquí. Pablo está diciendo algo que por causa, ¿cierto?, de los oyentes y de ese momento que están con él, sería para él más provechoso estar con ellos, pero más provechoso sería estar en la presencia del Señor. Fíjese que aquí Pablo dice claramente que para él es mucho más provechoso sería estar en la presencia del Señor en ese momento que con ellos, pero por causa de la necesidad de aquellos seguidores era bueno estar con ellos en ese momento. Eso sería. Que Dios les bendiga.